Muy bien, vamos a seguir con la Parashat Toldot, donde ya el tema principal nos está diciendo que nos fijemos que hay bien y mal dentro de nosotros. Uno de los temas que vamos a ir viendo también, o fijándonos cómo funciona, dice aquí en Isaías, digo en Génesis, dice Génesis 25-21. Dice, la traducción dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió a Rebeca su mujer. Y uno de los temas que nos vamos a estar fijando es cómo funciona este asunto de la oración. Y en este caso, estamos viendo que van a orar, ¿no? Isaac está orando. Nada más que ya que vemos en este modo esta frase en hebreo, dice Vayetar Isaac le Jehová. Básicamente lo que está diciendo, la forma de la oración que está usando aquí, le llaman, la raíz es atar, y dice vayetar. Esta forma de oración se podría traducir como rogar o implorar. En este sentido es una oración, pero más fuerte, porque está suplicando. No nada más es, si la trabajáramos pedir, pues a veces puede sonar muy sencillo, ¿no? Sino aquí la súplica es fuerte, o la forma de oración es, digamos, más seria, ¿no? o tiene, por decirlo así, de este modo, más de adentro de uno, ¿no? Más el corazón puesto, ¿no? En algunas otras versículos donde usan este tipo de escenas, donde se está usando este tipo de oración mucho más fuerte, a veces usan frases como derrama su corazón, cosas así, o sea, fuerte, porque ya están poniendo una emoción mucho más fuerte, una oración mucho más comprometida, ¿no? No es nada más estoy platicando o estoy así muy sencillo, ¿no? Sino ya es una conexión más fuerte de lo que está pasando. Y están poniendo, dice que le estaba orando al Eterno, y lo ponen, la forma en que está orando, dice Lenoach Ishto.
esta traducción podría traducirse, digamos, aquí está diciendo que está de alguna forma poniéndolo, pidiendo por su esposa, ¿no? Y la forma en que están poniendo esta palabra lenojaj, que están poniendo aquí, es una forma que, digamos, está diciendo que es frente a frente. La traducción la están poniendo de esa forma, ¿no? Fuertemente, frente a frente, ¿no? Hay cosas que cuando queremos decirle algo muy serio a una persona, hay veces que preferimos verlo frente a frente y no hablarle por teléfono, ¿no? Hay asuntos que, le podría pasar el mensaje y le podría hablar por teléfono y le podría decir, oye, pasa esto, ¿no? Pero hay veces que cuando es el asunto pues de cierta importancia, de cierta seriedad, pues uno mismo dice, no, esto no puedo decírselo por teléfono, lo tengo que ver frente a frente. En hebreo hay una frase que básicamente dice que estén los cuatro ojos, ¿no? Los dos de la otra persona, y mis dos ojos y los dos de la otra persona, ¿no? De alguna, y es la forma en que ponen estas frases, ¿no? Que estoy frente a frente, ¿no? Se están enfrentando, por decirlo así, frente a frente, el lado de la oración, ¿no? Y entonces aquí está poniendo que de esa forma está haciendo la oración por su esposa. Está orando, digamos, por su esposa para que tenga hijo. Porque sucede que pues ya llevan mucho casados y no han tenido hijos, ¿no? Si ves por ahí las fechas, ¿no? Dice que Isaac se casó a los 40 años, ¿no? Pero cuando ya tuvo a sus hijos tenía 60 años. Entonces, obviamente si ves que aquí hay una oración para que tenga hijos y dice que el Eterno aceptó la oración, o aceptó esta súplica o este ruego, porque estamos diciendo que ya es más fuerte que una oración, pues quiere decir que eso es un año antes del nacimiento. O sea, tenían 19 años de casados sin tener hijos. Este punto de frente a frente se da de diferentes formas. Hay veces que en algunos círculos, en iglesias, se usa la palabra interceder. La forma correcta de interceder, normalmente un intercesor o alguien que intercede, si me voy a la definición de cómo funciona el verbo o cómo funciona la palabra en un diccionario, es que hay dos personas platicando o discutiendo de algo y tú llegas como un tercero a mediar o a tratar de que las dos personas se pongan de acuerdo. Eso es un intercesor. La persona que llegó a mediar de dos que estaban platicando o que tenían algún problema o no se ponían de acuerdo por algo, y tú llegas a mediar. Voy a hacer lo posible para que se pongan de acuerdo y haya un acuerdo y funcione. Ese es el modo de interceder, o cómo debe de funcionar la intercesión. Pero entonces eso implica que si yo voy a interceder, quiere decir que estoy de acuerdo
si por ejemplo estoy del lado de una de las personas, porque pues estoy mediando un acuerdo, ¿no? Pues quiere decir que la estoy ayudando a ponerse de acuerdo. Y en el caso del que estamos hablando, sería del lado de Dios y de una persona, ¿verdad? Pero entonces si voy a mediar tengo que llegar con un razonamiento o con un balance y con algo positivo, ¿no? No nomás se trata de ponerme del lado de una persona sin sentido o que no concuerde o que esté yo no de acuerdo, digamos, con lo que dice la Torah o en el sentido del Eterno, ¿no? Más si yo quiero mediar algo entre el Eterno y alguien, pues tendría que más o menos posicionarlo, pues si ya conozco que tiene que estar con la palabra o la voluntad del Eterno, pues tendría que yo estar mediando en ese sentido, ¿no? No voy a llegar a interceder por alguien cuando sé que ese alguien está en sentido contrario de la palabra del Eterno. No va a funcionar muy bien mi intermediación, ¿no? O mi intercesión. Sino entonces estoy ya diciendo un trabajo de interceder que debería de estar de acuerdo con la otra persona, pero también de acuerdo con el Eterno, ¿no? Y entonces a lo mejor el modo de interceder no se usa así en muchos lugares, en muchas iglesias o en muchos círculos, ¿verdad? Porque no se trata de ponerme del lado de la persona a que vamos a hacer su voluntad, sin importarme la del Eterno, ¿verdad? No, ese sería irme con uno de los lados y no mediar nada. Cuando además si no tenemos la razón, pues ¿para qué? ¿Para qué tratamos de no podemos imponerle nuestra voluntad al Eterno, ¿verdad? Entonces, ok, estoy ya dando razones por la cual ciertas intercesiones no funcionan, ¿verdad? Ok, y aquí está viendo este juego en el que en algunos libros comentan que que está no solo Isaac, sino está Rebeca orando con él o orando en el mismo sentido. O sea, ella está orando, o sea, ella está platicando con Dios, están teniendo una comunicación, y yo estoy llegando a mediar y a apoyarla porque está bien, o sea, está en el lado del Eterno, y entonces estoy orando yo también o suplicando a su favor, si quieres verlo así, pero estoy en el lado correcto. Y ese es el asunto en el que habría que fijarnos, ok, cómo se está mediando o cómo se está orando y la forma en que lo ponen así, en el que muchas veces oras junto con la otra persona y oras en el mismo sentido. Nada que la otra persona está orando en un sentido y tú estás orando en otro, ¿verdad? Porque además a veces cuando quieres ayudar a alguien parece así, ¿no? Uno quiere una cosa y tú quieres otra cosa, ¿no? Y entonces sí, pues no hay un acuerdo, no vas a llegar a un acuerdo o no vas a lograr tu trabajo como intercesor, ¿no? Como mediador. Porque no le estás enseñando a la otra persona que hay algo bueno y hay algo malo y está orando mal. Obviamente todo depende de que empecemos a orar bien nosotros, ¿verdad? Del lado bueno, del lado de acuerdo con la voluntad del Eterno, y para lograr orar una cosa en conjunto o una cosa igual. Y entonces
aquí parte del tema y los libros o los sabios empiezan a poner ese sentido. Ok, no solo está orando Isaac, sale el nombre de Isaac como si él estuviera orando solo. Por ejemplo, Rashi, que luego de lo que lee él da una opinión. Acuérdense que es una opinión, no es necesariamente la verdad absoluta, ¿no? Okay. La opinión de Rashi dice, bueno, sale Isaac, porque Isaac pues era hijo de un sádic, y no sale Rebeca, porque pues el papá de Rebeca no era tan sádico, ¿verdad? Entonces Rashi lo pone de ese modo, ¿no? Rashi lo pone, bueno, Isaac está al lado de los sádic, Rebeca no. Así lo pone como que parece feo el comentario, ¿no? O da a entender feo, sobre todo si Rivka pues es matriarca, ¿no? Pero pues lo que está diciendo es que el papá de Yitzhak pues era sádic, ¿no? Era Abraham, y el papá de Rebeca, Betuel, pues solo en su colonia lo conocían, ¿no? Y no estamos hablando de alguien sádic, ni pegando a Dios, ni buscando a Dios, o sea, no estamos en ese modo, ¿no? Entonces, Rashi, pues él opina así, ¿no? Ok, solo aparece el nombre de Isaac, pero no quiere decir, o sea, nomás aparece un nombre, pero por esa razón no quiere decir que no estuviera hablando de Rebeca. Pero están orando juntos para el mismo propósito, porque quiere decir que si yo voy a ayudar a alguien a orar por ella, en este caso, ¿no? Voy a orar con la otra persona, pues debe estar orando ella lo mismo que yo, en el mismo sentido. Porque muchas veces llega una persona, a ver, ore por mí, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que necesita? No, pues yo quiero mucho dinero. A ver, pues tendríamos que empezar por ponernos de acuerdo, okay, en el sentido del eterno y por qué y cuáles son los deseos y los propósitos de lo que vas a hacer, ¿no? Para estar orando en el mismo sentido. No puedo nomás orar por ti porque sí, sino tendría que, ok, si voy a orar por ti tendríamos que estar bien. Y además tendrías que estar orando en el mismo sentido. O sea, no se vale que yo ore en un sentido y tú estés siguiendo pidiendo dinero nomás porque sí. ¿No? Porque habría que ver ese sentido. ¿No? Quiere decir que hay que aprender que cuando queremos ayudar a alguien, ese alguien también tendría que estar orando y haciendo las cosas y yendo en el mismo sentido del Eterno para realmente ayudarlo y que funcione. Porque ese es el asunto de la oración. Es muy buena herramienta, pero si no la sé usar no va a funcionar tan bien como debería. Acuérdense que de lo que estaba hablando yo hace rato es que la Torah me puede estar hablando de dos personas. En este caso, Yitzhak y Rivka. Pero dentro de nosotros me está hablando de dos modos de mi ego, ¿no? Puedo tener una parte del ego del lado bueno y puedo tener una parte del ego inclinado hacia otro lado. Y voy a orar y uno está orando una cosa y otro lado está orando otra cosa. ¿Crees que va a funcionar así? ¿No? Ahí estás en... Querido Santa Claus, perdón, bendito Padre, tráeme. Pues es que estás pensando en dos cosas totalmente diferentes. Tráeme y tal la pedidera, ¿no? Pero entonces tus mismos lados de adentro no están de acuerdo, ¿no?
no estás orando en el mismo sentido. Y entonces, ok, aquí estoy hablando de dos personas, pero acuérdense que de lo que me está hablando la Torah es de mí mismo. Una parte me está hablando de, ok, del asunto de la intercesión, pero otra parte es dentro de mí mismo. No puede ser que una parte de mí mismo esté orando por una cosa y yo, la otra parte de mí mismo, esté orando por otra cosa. Mi parte buena y mi parte mala. Y sucede que en las oraciones, si escribiéramos los que orara y luego le marcara con un plumón, voy a marcar lo bueno de un color y lo malo de otro color, a lo mejor hasta estoy pidiendo ahí una revoltura, ¿no? Porque no hacemos ese estudio, no escribimos lo que oramos y luego andamos marcando qué lado está del lado divino o del lado de la inclinación del mal dentro de nosotros. Ahí le andamos pidiendo y luego nos preguntamos por qué no funcionan las oraciones. Porque nosotros mismos no estamos de acuerdo de qué queremos. Y aquí lo estás viendo en este sentido, que aquí lo están enseñando con dos personajes, con Yitzhak y Rick. Ok, si querían algo tienen que pedirlo en el mismo modo, en el mismo sentido y con la misma intensidad que lo está pidiendo Isaac. Conste que no se lo está orando, está ya lo estoy traduciendo como súplica o implorando. Pero luego no pasa eso. No estamos en ese modo. ¿No? Si no estamos en el modo, bueno, Señor, si crees que lo merezco, pues mándame tal cosa. ¿No? Pensando que además que hacemos las cosas muy buenas y nosotros estamos pensando que sí lo merecemos, ¿no? Y ese es el asunto. De hecho, en los libros de Kabbalah, los avanzados, claro, que contienen, tenemos la palabra que se usa normalmente para oración, tefilá. Ahí está la palabra tefilá. Que conste que la raíz de esta palabra es juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? Ok, pero esta es la palabra que se usa normalmente, tefilá, que está 480 y 35, ¿no? Entonces sería 515. Es el valor de 515. Ok, este es el valor de la palabra tefila. Y obviamente lo que aquí nos está diciendo es que la palabra Yitzhak que sería 10 más 90 más 8 más 100. 100, 208. Y la palabra Rivka, que sería 200 más 100, 307, ¿no?
307 más 208, ¿qué crees que da? 307 más 208 da 215. O sea que los libros de Kabbalah te ponen, está enseñando aquí es que la oración siempre tiene que ser Yitzhak más rica. Si aquí, como dice, como decía Rashi, ¿no? Bueno, es que estoy considerando que este es hijo de Sadik y este no, o sea, uno es el lado como que ve un modo y otro es el lado como que ve otro modo, pero los dos lados están dentro de ti. El lado Yitzhak y el lado Rivka, y entonces la unión de los dos debe de ser tefila. Si no hay unión entre los dos, no se van a hacer los 515 y por supuesto la famosa disque oración que estás haciendo no va a funcionar. No, porque un lado tuyo está orando de un modo y otro lado tuyo está orando de otro modo. Que si te analizas, pues podría ser el caso por la que no funciona, ¿no? Que aquí suena interesante porque ya estamos poniendo en estos sentidos de cómo debería ser la oración. Aquí lo estoy manejando de dos modos, ¿no? Hablé de dos personas separadas, ¿no? Si vas a interceder, pues tampoco puede ser que una piense una cosa y tú pienses otra cosa, ¿no? Yo no puedo orar una cosa y tú estés orando otra. Tampoco va a funcionar, ¿no? Pero dentro de mí, pues son mis dos lados. Uno de mis lados está queriendo ciertas bendiciones y ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera me he ganado, ¿verdad? Y otro de mis lados, que sería el bueno, pues a lo mejor quiere hacer otras cosas, ¿no? Y ahí están mis oraciones, ¿no? De un lado y del otro. Señor, dame sabiduría y dame un Ferrari. Tiene de un lado y del otro. Y entonces, conste que es una sola oración, entonces no va a funcionar ni de uno ni del otro. Porque pues ando pidiendo no bien, mis dos lados deberían de querer sabiduría, ¿no? O deberían de querer lo bueno, y ese es el lado en que nos estamos perfeccionando, de que conozcamos lo bueno y lo malo, de que entendamos que dentro de nosotros puede haber una tendencia hacia un lado y una tendencia hacia el otro lado, que le podríamos llamar hacia lo bueno y hacia lo malo, y que entendamos quién controla a quién, ¿no? Y aprendamos a controlar con nuestra alma el lado bueno y que el resultado sea el bueno, que no haya básicamente dos lados, sino que haya la unión, como si fuera matrimonio, ¿no? Isaac y Rivka se casaron, ¿no? Que sea una unión. Claro que conste que parte de la enseñanza es que, se casaron y tuvieron hijos y volvieron a tener un hijo de un lado y como que otro hijo del otro lado, para que entiendas que en todo hay un lado malo y un lado bueno. Y aún dentro de esos hijos pueden tener un lado bueno y un lado malo dentro del hijo, ¿no? Como lo que estoy diciendo, que era buen cazador, pues esa puede ser su parte buena. Y Jacob le gustaba estar quieto en las tiendas y ponerse a estudiar la Torah y todo. Tiene su parte buena, ¿no? Pero no lo estamos viendo. Hay, por ejemplo, una frase o un modo en que vemos que Isaac quería darle la bendición a Esaú, a su hijo mayor. Y él se esforzó, él decía que se le iba a dar, ¿no? Y aunque veía cómo era Esaú,
pues él quería darle la bendición a Esaú, ¿no? Y a veces, pues a veces no entendemos eso, o a veces leemos y decíamos, pues aquí dice que cuando ya se hizo viejo, se hizo ciego, pero pues ya estaba ciego desde antes, no veía a Esaú, ¿no? Pero, ok, para que entiendan qué es lo que veía Isaac. Isaac está viendo en sus hijos que también tienen una parte buena y mala. Y por ejemplo, él veía a sus hijos y él decía, mis hijos, lo que él esperaba o lo que él veía es que los dos se unieran y que juntos, por decirlo así, se convirtieran en una nación fuerte, ¿no? Y dominaran el mundo. Y él veía, ok, Esaú, el lado de Esaú, de Esaú, pues él es fuerte y él es, digamos, en el lado físico él domina. Y Jacob, en el lado espiritual, en el lado de Dios, pues él domina. Uno domina en el lado físico y uno lo domina en el lado espiritual. Que obviamente se está traduciendo en lo que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, ya en libros así explican, ok, Isaac así lo veía, que se iban a unir y iba a ser fuerte. Y él veía que Jacob era muy fuerte en el lado espiritual y que él iba a lograr lo que sea del lado espiritual. Y veía en Esaú, que sí era fuerte del lado físico, pero también veía pues que necesitaba ayuda. O sea, veía que también lo dominaba el lado negativo, si quieren ver, y entonces necesitaba ayuda. Y entonces esa es la razón por la cual Isaac quería darle a Esaú la bendición, para que lo ayudara a la bendición y fuera, digamos, exitoso en el lado físico, porque Jacob no lo necesitaba. Él iba a ser exitoso en el lado espiritual y juntos iban a dominar el mundo. Así lo veía Isaac. Y entonces, ok, es otra visión. Los que estábamos pensando mal aún de Isaac, de que por qué prefería, pues si ya les doy otra visión, pues ya estás diciendo, oye, pues entonces sí estaba del lado bueno, ¿no? O entiendes por qué quería darle la bendición a Esaú y no a Jacob. Porque se estaba dando cuenta que el que necesitaba la bendición era Esaú y no Jacob. Que Jacob sí iba a dominar el lado espiritual, pero Esaú, para que dominara el lado físico, sí iba a necesitar ayuda, y entonces le voy a dar la bendición a de este lado. Pero Isaac está viendo otra cosa en sus hijos, ¿no? Ok, Esaú, pues fue, digamos, tentado o influenciado mucho por el lado negativo y se fue hacia el lado negativo, por decirlo así. Rebeca, que también tenía don de profetisa como Sara, ella veía que Esaú se iba a ir hacia el lado malo y que nunca se iba a unir con Jacob. Y entonces la razón por la que Rebeca decía la bendición se tiene que ir a Jacob, no a Esaú, porque yo veo que Esaú se va a ir del lado negativo y no se va a unir nunca con Jacob, y entonces de nada sirve la bendición de ese lado, mejor que la tenga Jacob, no Esaú. Y eso es por lo que ves diferentes modos, pero porque también Rebeca era profetisa.
Y obviamente si ya lo pensamos así, pues nos da otra visión, lo que no vemos, porque nunca estamos dispuestos a considerar que puede tener un lado positivo o bueno Esaú, que a lo mejor lo tiene muy enterrado dentro de sí mismo, ¿no? La parábola que hace rato decían, ¿no? Del siervo que enterró el tesoro, lo enterró y no lo usó. No usó su parte buena y obviamente no fue buen siervo. No los que no la enterraron ni usaron los talentos para algo bueno. Y entonces ese es el problema que está viendo aquí, o lo que nos está exponiendo la escritura. En lo que nos está platicando hay mucho abajo, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta de qué está pasando y a lo mejor entonces, ya les cambié la percepción de Isaac, que a lo mejor estabas pensando que no entendías por qué no veían, le quería dar la bendición a Esaú, pero él porque estaba viendo otras cosas, ¿no? Él estaba pensando bien de Esaú. Pero pues ese es el asunto. Faltaba entender qué estaba pasando. Hablando de profecías, la Torá sabemos que contiene profecías. Y en esta parashá hay una de las profecías más grandes que ni siquiera está escondida o ahí metida en el texto, sino está directa, ¿no? Estaba embarazada Rebeca y fue a consultar a un sabio para ver qué pasaba en su vientre, ¿no? Y ahí le dan una profecía, ¿no? Que le están diciendo, dos naciones están en tu vientre, ¿no? Y son dos personas diferentes y van a ser separadas de ti. Y dice, una de ellas va a ser más fuerte que la otra y el más viejo va a servir al más joven. Y ahí le están dando la profecía directa de qué va a pasar con Esaú y Jacob, que cuando nació ya se supo que Esaú iba a ser el primogénito o el más viejo y el más joven Jacob. Y entonces aquí le están dando una profecía. Son dos personas diferentes. O sea, quiere decir que una va a un lado y otra va a otro lado, ¿no? Van a ser dos naciones que van a vivir separadas. Y que dice que finalmente el viejo va a servir al joven, ¿no? Que una nación va a ser más fuerte que la otra. Pero entonces ya nos están diciendo qué va a pasar y por eso mismo Sara tenía más información para saber qué era lo que convenía o qué era lo que tenía que pasar. Y entonces hay ese tipo de profecías aquí adentro, que en la Torá las hay, aunque esta está bastante directa y no está escondida, está puesta tal cual. Y pues sabemos que del lado de Jacob pues vienen las 12 tribus y es el pueblo de Israel, ¿verdad? Que Jacob fue llamado Israel. Y del lado de Esaú, vienen su descendencia de alguna forma. Sabemos que no se va al lado bueno. ¿No? Y por ejemplo, el asunto de Amalek que dice que siempre van a tener guerra el pueblo de Israel con Amalek, pues los de Amalek son descendientes de Esaú. Y por eso estaban diciendo eso mismo, ¿no? Siempre van a tener guerra Amalek y el pueblo de Israel. Pues es Esaú y Jacob, ¿no? Y se sabe que
los descendientes de Esaú finalmente son los que, de ahí vienen los romanos, y entonces mucha lucha que hay entre el pueblo de Israel, los judíos, y contra los romanos, ¿no? Que después, entre comillas, la iglesia católica o cristiana sale de los romanos se vuelven cristianos, ¿no? Entonces hay parte de ese asunto, parte de las guerras que se han dado, pero también es mal entendimiento de hasta dónde puede irse lo malo o lo bueno, ¿no? Acuérdense que también en lo malo y bueno. Y se trata de que todo mundo se convierta al Eterno, se dé cuenta de quién es el Creador y volteen a ver y se conviertan. Pero eso es lo que realmente tenemos que entender de lo que está pasando y lo que está pasando dentro de nosotros. Porque a veces en lo que pensamos o nuestros pensamientos o lo que es la guerra que está dentro de nosotros, porque finalmente esta guerra de Jacob y Esaú está dentro de nosotros. Tenemos una guerra siempre entre lo bueno y lo malo, entre querer ir al Eterno y irnos hacia la inclinación del mal. Parece que cada vez que leemos un mandamiento que hay que hacer, se desata una guerra dentro de nosotros. ¿Qué haré? ¿Estará bien? ¿Lo haré o no lo haré? Y pienso todas las excusas necesarias para no hacerlo. Y le ando pensando a ver si sigo el Eterno o si sigo la palabra de Dios, ¿verdad? Se desata una guerra dentro de nosotros. Y sucede que a veces gana un lado o gana el otro lado, ¿no? La inclinación del mal nos absorbe, o la tentación, o nos convencemos que el lado malo es bueno, ¿verdad? Como le pasó a Eva, ¿no? Que nos convencemos que el lado malo es bueno. Que esa historia cuenta lo del resto, ¿no? Y esto mismo. Y entonces, básicamente lo que al mismo tiempo nos está diciendo la Parashá, son las generaciones que vas viendo aquí en la Biblia, ¿no? Cómo se va y cómo se va yendo la humanidad. Pero es la guerra que hay dentro de ti, la guerra entre Amalek y Jacob, ¿no? O Amalek y Israel, porque ya es los descendientes de Jacob. Los descendientes de Saúl de un lado y los descendientes de Jacob de otro lado, ¿no? Y es la guerra dentro de ti. Y pues a veces se gana un lado y a veces gana otro lado. Así parecería. Y tú te convenzas que el que ganó fue el lado bueno. Pero terminas no haciendo la palabra que dice el Eterno. Entonces, aquí donde está el balance, no entiendo bien el punto. Isaac pues, está tomando el mejor pensamiento Ok, eso es lo que está viendo Isaac. Al final de sus días, ya que porque la bendición se da antes de que muera, ¿no? Entonces no se le iba a dar más joven. Pero al final de sus días sucede que la Escritura dice que perdió la vista. Ya sabes, si leo los comentarios o los sabios, que hay varias opiniones, ¿no? Hay la opinión clásica en el Talmud, dice, no, pues fíjate que Isaac perdió la vista porque las esposas de Esaú, que eran paganas, ¿no? Se casó con 2 cananeas, ¿no? Dicen, las esposas de Esaú ponían ahí inciensos y cosas para sus dioses, ¿no? Y todo ese humo dentro de la casa de Isaac le fue quitando la vista. Ok, ahí te están dando una opinión, ¿no? Hay otras un poco más avanzadas, ¿no? Dicen que cuando fue la atadura de Isaac, que lo pusieron en el altar y estaba atado
digamos, ya se estaba preparando para el holocausto que iba a hacer Abraham, ¿no? Pero estaba atado en el altar mirando hacia arriba. Y entonces hay una explicación por ahí que dice que cuando pasó eso todos los ángeles empezaron a llorar, ¿no? Y dice que le cayó gotas de esas lágrimas en los ojos a Isaac, que estaba mirando para arriba, y que esos son los que hicieron que perdiera la vista, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, el Zohar lo pone más bonito, dice que Isaac estaba mirando hacia arriba y vio la presencia del Eterno, la luz del Eterno, y eso pues le afectó en la retina y finalmente perdió la vista por ver tanta luz, ¿no? Esa sonó más bonita. y por ahí Rashi, que siempre pone lo directo, lo que está literal, y a veces se va a lados así mucho más espirituales. En esta pone un comentario, dio una opinión, pero dice, lo que yo creo que pasó realmente, dice, como Jacob era el que merecía la bendición, el Eterno simplemente lo cegó para que no viera quién era quién y le diera la bendición. O sea que el Eterno es el que está operando, cegándolo para que no viera quién era y se le diera la bendición a Jacob, porque a Jacob era el que tenía que recibir la bendición. Entonces, ya hay varias, ya te estoy pasando por diferentes tipos de explicaciones de la ceguera de Isaac, ¿no? Y finalmente, si te fijas, la bendición se fue a donde se tenía que ir, a donde el Eterno la quiere. Y eso es lo que está aceptando, por ejemplo, Rashi, ¿no? Que se está yendo a otro nivel. Dice una cosa en la escritura, pero la realidad es que el Eterno lo cegó porque para allá tenía que ir la bendición. Pero entonces te está explicando una cosa muy fuerte, que algunas operaciones de este mundo se va a hacer lo que el Eterno considera que es lo que se necesita que se haga, para que siga la línea o el plan que tiene el Eterno, para lograr que la mayoría de nosotros logremos voltear a ver al Eterno. Porque como cuesta trabajo comenzar a la gente que voltea a ver al Eterno, ¿verdad? ¿No? Esos leyeron la parte donde dicen que por andar viendo para arriba se perdió la vista y Isaac, que mejor no volteen a ver. No, digo, para ver el Eterno, aunque pierdan uno la vista. No, y entonces ahí, si te fijas, la cantidad de opiniones o la forma de lo que lo están poniendo, ahí estamos viendo cómo está la guerra dentro de nosotros del bien y del mal. Que a veces no aceptamos la voluntad del Eterno o lo que tiene que pasar. Y a veces leemos libros de profecía y sabemos qué tiene que pasar y no aceptamos todavía, sabiendo qué tiene que pasar. ¿No? Hay mucha gente que si tú le preguntas, han oído de la Biblia, han oído de los mandamientos, han oído del día del juicio, saben que si haces mal ciertas cosas, por decirlo así en pocas palabras, no vas a ir al cielo, ¿verdad? Vas a acabar en un lugar diferente, ¿no? Uno muy calientito, como le quieras ver.
¿no? Pero todo el mundo, mucha gente lo sabe, tiene el concepto, sabe un concepto de un día del juicio, sabe el concepto de bien y mal, saben que podrían estar haciendo mal, pero luego hacen mal como si no aceptaran lo que está pasando o lo que saben que va a pasar. Saben que van a ser juzgados por sus acciones y actúan como si no fueran a ser juzgados. Y entonces la realidad es que así como lees aquí y pues empieza a ver como diferentes imágenes o diferentes perspectivas de controversias en lo que está diciendo la Escritura, la realidad es que está dentro de ti las controversias. Tú todavía no te pones en el mismo modo del Eterno. Sacas juicios, estás pensando que tal cosa es malo porque tú consideras que es malo, y estás pensando que tal cosa es buena porque tú consideras que es buena. En libros, por ejemplo, el Ari que ve otras cosas, ¿no? Él dice que Isaac veía que había una parte buena o había destellos de santidad dentro de Esaf. Y entonces por eso quería darle la bendición, por esos destellos de santidad que había en Esaf. Por ejemplo, ¿ustedes conocen a Rabbi Akiva o han oído de Rabbi Akiva? Un pensador, un rabí muy influyente, definitivamente del lado de Gesed, ¿no? Que el mismo Ari lo conecta con Moisés y con diferentes personajes de la Biblia, ¿no? Porque estaba del lado de Gesed, ¿no? ¿Sabían que Rabbi Akiva es descendiente de Esaf y descendiente directo? Rabbi Akiva y es descendiente de Esaú. Y Rabbi Akiva, el Arizal, el Ari, escribe: Isaac veía los destellos de santidad, veía a Rabbi Akiva que iba a descender de Esaú. Y de muchos personajes malos que hay en la Biblia, encontramos descendientes con cierto nivel de santidad o que ya se voltearon totalmente y están del lado del Eterno. Como Rabbi Akiva, ¿no? En que ya su nivel de sádico, su nivel que tenía, era muy grande, ¿no? Que era el maestro del que escribió el Zohar, perdón. Sí, de Bar Yochai, su maestro era el Rabbi Akiva, digno descendiente de Saúl. Lo que no vemos, que eso es lo que opina Larry, ¿verdad? Que él sí lo podía ver. Es esos detalles de santidad que hay dentro de todos y que solo por eso vale la pena trabajar con quien sea bueno o sea malo, porque de lo malo puedes sacar lo bueno. Y con respecto a ese punto, pues a lo mejor se refiere a todos nosotros, que de lo malo podemos sacar lo bueno, y lo tenemos dentro, pero lo tenemos ahí guardado, atesorado, enterrado para que no se vea, ¿verdad? Y perdemos de vista eso y nunca lo usamos. ¿Cuándo podrías pensar que de Esaf podría salir un Rabbi Akiva?
¿no? Y para que veas la... El Ari dice, y es que no están dando cuenta el alma de quién está en Rabbi Akiva. Y él decía, mira, Akiva se escribe así. Y Jacob se escribe así. ¿Crees? Son las mismas letras, menos el Aleph al final. Pero son las mismas letras de Akiva. Ain, Kof, Yod, Bet. Que Jacob. Varían por uno nada más. y si lees los escritos del Ari, las variaciones de -1 son comunes en Kabbalah. El Ari está viendo eso, ¿no? Entonces dice, obviamente porque si Jacob y Esab salieron de Isaac, pues son hermanos, están conectados, tienen lo mismo de arriba. Lo único que está pasando es que estás viendo en Akiva Jacob. Y entonces el Ari está viendo un renacimiento del alma de Jacob en Rabbi Akiva. Y es lo que no nos damos cuenta, aún esperamos. Que necesitamos a alguien con la visión del Ari, del Arizal, para darnos cuenta de esas cosas. ¿Verdad? Ahí para que sepan cómo está la relación, está muy directa. ¿Preguntas sobre este tema? Entonces que finalmente sí hicieron lo que veía Isaac, ¿no? Lo que veía Isaac, esos destellos de santidad sí aparecieron después. Esos destellos de santidad que él veía en Esab aparecieron después. Viene descendiente de Esaú y el otro pues es de la misma alma es de la misma alma, dice. Sí, es de Jacob, porque es de Yitzhak salen Jacob y Esaú y son gemelos, digamos aquí en Rabbi Akiva los dos sí, están como volviendo a unir, sí, exactamente, pero del lado bueno. Exacto. Que él veía, ¿no? O sea, que él esperaba, ¿no? Él está esperando ese destello de santidad, y es como lo explica Rabbi Akiva, dice, por eso le quería dar la bendición, porque veía el destello de santidad futuro. Pero entonces hay que estar pendiente de muchas cosas, porque a veces parece que no vemos ni lo que tenemos enfrente, ¿verdad? Que obviamente por eso se maneja este tipo de profecía o este tipo de cosas que van a pasar. Y de dónde vienen, ¿no? Y si tú lees la historia, hay rabís que escriben en el Talmud, de los sabios del Talmud, que son descendientes de Nabucodonosor. Sí, o sea, a ese nivel, ¿no? Descendientes directos, de línea directa de Nabucodonosor, y escriben, son sabios del Talmud. O sea,
¿no? ¿Y cuándo esperarías que un descendiente de Nabucodonosor fuera de los sabios del Talmud, que quedó en el Talmud y en sus escritos? ¿No? Los hay, o sea, no creas que de lo malo es todo malo, hay bueno, nada más que hay que encontrarlo. Y eso estamos hablando de todas las almas del mundo, que están inclinadas o sea, que están tentadas o inclinadas del lado negativo, pero siempre hay algo bueno dentro de todo el mundo. Nada más que aún esa persona no se ha dado cuenta. Y habría que sacar eso a la luz o desenterrar el tesoro. ¿No? Lo único malo es que pues, nosotros juzgamos o prejuzgamos muy rápido. ¿No? Y pues a veces desechamos muy rápido a la gente. Se estará hablando de la inclinación de mal que finalmente lleva a un castigo. Sí, o sea, obviamente pasan generaciones donde hay una corrección o hay una consecuencia, pero llega a haber generaciones en donde encuentras el lado bueno. Porque no hay otra definición, porque dice en la profecía a Jacob, amé y aborrecí a Esaú. Entonces digo, bueno, si finalmente el Eterno da esa explicación, pues entonces quisiera decir que la inclinación del mal es esa. Ok, porque él se fue, porque Esaú finalmente se dejó vencer, nunca se enteró, nunca nadie le dijo que había algo bueno dentro de él, y se dejó vencer y se fue del lado malo. Y Jacob, a pesar de que también tenía detalles, pues se fue del lado bueno. Consta que después nos van a contar la historia del rey David, que dentro de él hay parte buena y parte mala, y te platican sus cosas que le fallaron, pero te platican también cómo estaba su corazón, que quería estar con el Eterno, y que quería corregir, y que quería perfeccionarse y componerse y estar del lado bueno. Pero eso te están mostrando cómo es un hombre, o cómo eres tú. Puedes tener cosas buenas, cosas malas, y haber hecho cosas malas, pero querer estar del lado del Eterno, y te puedes convertir al lado del Eterno. Y convertirte en el amado, o amigo si quieres, o amado del Eterno, como David. A pesar de haber hecho cosas malas. Pero ese asunto viene desde esta parashá. Uno, el que te explican que hay bueno y malo dentro de ti, y cómo vas dándole vueltas y no vas aprendiendo a veces. Y el otro asunto no está, el asunto de la oración, cómo funciona. Que también depende que pongas en orden el malo y el bueno dentro de ti, para que oren en el mismo sentido. Entonces obviamente están sobre el mismo tema. La explicación es para que entiendan con más fuerza cómo estamos aquí y qué es lo que tienen que trabajar, y se pongan a trabajar, ¿no? Puedan ya pensar qué tienen que hacer en la vida y poner en orden sus asuntos para lograrlo. Pero pues tendríamos que poner en orden lo que tenemos dentro, porque si no, las herramientas que nos dan, como la oración, pues no van a funcionar muy bien si estamos contrarios, ¿no?
en contra, una cara de mí contra otra cara de mí mismo, ¿no? ¿No? Es como en el mundo, ¿no? Te informan que no existe Santa Claus, pero dentro de ti queda el deseo que sí existiera, ¿verdad? Y es un deseo. Y a lo mejor estás buscando otras formas de Santa Claus en otro lado, porque sigue el deseo dentro de ti que sí exista algo que le puedes pedir y te dé. Que además sí existe, es el eterno, pero no con el modo que tú lo tienes considerado de Santa Claus, ¿no? Si te pones a trabajar en lo que tienes que hacer, Él sabe lo que necesitas y te lo va a dar. Pero todo esto lo queremos sin trabajar, ¿verdad? Sin hacer nada. Y esto es lo que queremos corregir. Aquí el asunto es pelear contra el mundo, ¿no? En esta parashá hay un versículo donde nos dice que los filisteos taparon todos los pozos que había cavado Abraham. Ok, como les he dicho en veces anteriores, y en el Talmud está, y en otros libros, que el agua está conectado con la Torah. Okay, tienen conexión, ¿no? Entonces fíjese que están diciendo, los pozos donde había agua, los taparon los filisteos. Pero entonces tenemos ese asunto. Están tapando la Torah y eso es lo que está haciendo el mundo. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué dice en esta parasha? Fue y abrió otra vez los pozos. Y dice una cosa muy importante. No solo abrió, cavó los pozos que habían tapado los filisteos, que había cavado su papá, sino que él cavó nuevos pozos. Y algunos pozos que había cavado su papá, pues les puso el mismo nombre, y a veces cavaba otro pozo, uno nuevo, y ponía otros nombres a los pozos. Pero entonces está hablando de que hay formas diferentes de entender la Torah. Usó algunos cavó los mismos de su papá. Entonces en los escritos dice que cavó los mismos de su papá y les puso el mismo nombre. Isaac cavó nuevos pozos y les puso otro nombre. A veces cavaba un pozo que había cavado su papá y le ponía otro nombre, o sea, ya no le puso el mismo nombre. ¿No? Hay como un pozo muy famoso, Beersheba. Cuando cavó Isaac ese pozo y le puso Beersheba, él pensó ponerle otro nombre, pero sin querer le puso el mismo nombre que le había puesto el papá. Pero con otro significado. El papá lo puso con un significado y él lo puso con otro. Pero finalmente le pusieron el mismo nombre. Pero todo está hablando de la Torah, cómo funciona la Torah. Y esto es parte de la explicación
que algunos libros como el Zohar y ese tipo de libros de Kabbalah, ¿no? Hay frases que dicen que hay el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dice, bueno, ¿para qué repiten Dios si le podrían decir Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Y entonces dice, ok, lo que pasa es que tenían diferencias. Uno era el Dios de Abraham, otro era el Dios de Jacob, porque acabó nuevos pozos. Y entonces quiere decir que la relación era diferente. O sea, el Dios de Isaac y luego el Dios de Jacob, que también acabó nuevos pozos y tenía una relación diferente. Conste que los pozos son los entendimientos de la Torah y cómo hacer la Torah. Tú puedes aprender de aquí y pues buscar esos pozos que están tapados y cavarlos y usar los mismos pozos, digamos, de nuestros padres. Pero también puedes cavar nuevos pozos y cumplir la Torah y estar en la voluntad del Eterno. Y es lo que te está enseñando. Y por eso tanta historia de los pozos y que habría unos nuevos. Y seguimos igual, ¿no? Discutiendo por los pozos con los filisteos, que ni los entienden. Ya están entendiendo la historia, la palabra de los pozos, ¿no? Que habla de la Torah y del entendimiento de la Torah y del cumplimiento de la Torah y de lo que podemos hacer nosotros. ¿Verdad que sí? Entonces los pozos serían como vina. Los pozos representan, el acceso al agua, el acceso a la Torah. Que son modos de entender la Torah o modos de hacer cosas de la Torah, ¿no? Imagínate que tenemos la capacidad de cavar nuevos pozos, con tal de hacer la Torah, con tal de estar con el Eterno. ¿Les quedaron dudas? Pues ya está bastante claro de qué se trata esta parashá. Conste que la parashá está hablando de nosotros mismos, de los problemas que tenemos que resolver dentro de nosotros, de las dudas que tenemos y de lo que nos impide seguir adelante, ¿no? Porque luego resulta que si le analizamos bien parece que nosotros estamos tapando los pozos, que los filisteos somos nosotros. ¿Verdad? Todo esto es para meditar en nosotros mismos, en qué hacemos en nuestras vidas, qué hacemos con lo que tenemos dentro bueno, del lado divino, que pues a lo mejor lo podemos usar más, lo podemos desarrollar más y podemos hacer más cosas del lado del Eterno. Y de eso se trata, ¿no? De dar buenas noticias a todos, que todos tienen una parte divina, ¿verdad? Y que pueden accesarla, y que pueden desarrollarla, y que pueden caminar por ahí. Y que finalmente, pues el Eterno te puede perdonar lo que hiciste mal,
si sigues al Eterno. Crees en Él y te conviertes a Él. Un mensaje que tal vez se ha repetido muchas veces y se nos olvida. ¿Verdad que sí está para meditar? Entonces, si te fijan la parashá de esta forma como la vimos, muy interesante de otra forma, más espiritual, más de ponernos a trabajar y analizar qué estamos haciendo en esta vida. No vaya a ser que esta dualidad que es de malo y bueno esté dentro de nosotros y sigamos luchando, ¿verdad? En lugar de ganar la batalla y ganar la guerra finalmente. ¿No? Pues los animo así como por ahí dice que luchemos la buena batalla, ¿verdad? ¿Dudas? Bueno, que les vaya muy bien en la semana. Shalom.